Muy buenas a todos, mi nombre es Luis Miguel Azorín y bienvenidos un domingo más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. A ver, ¿cuántos de vosotros os habéis preguntado lo siguiente? Quiero iniciarme en astrofotografía y para ello necesitaré un telescopio, ¿verdad? Y si no tengo un telescopio, lo que sí que voy a necesitar es una distancia focal larga, porque probablemente con los 300 milímetros del teleobjetivo que tengo me quede corto. Una distancia focal de 500 o 600 milímetros probablemente me vaya mejor para ello, ¿no? Amigos, esta es una duda muy habitual que me preguntáis muchos de vosotros por email y que también se me ha presentado en los cursos presenciales que doy. Así que esta semana vamos a levantar este mito y vamos a ver todo lo que podemos hacer en astrofotografía con focales cortas. Te recuerdo que todo el material sobre astronomía y astrofotografía que os enseño en mis vídeos podéis encontrarlo en la web de astrocity.es, mi tienda de confianza para material astronómico. Abajo en la descripción tenéis enlace a la página web de astrocity.es y a todo el material que os enseño. Es cierto que de forma natural asociamos el mundo de la astronomía con la utilización de telescopios y por consiguiente pensamos que en astrofotografía también necesitaremos un telescopio o una distancia focal larga que sea capaz de acercarnos a los objetos del universo. Y si os dijese que algunos de los objetos que podemos fotografiar son tan grandes como 7 veces la luna llena, que hay nebulosas tan grandes como la constelación de Orión o que todo el fondo del cielo está repleto de nubes de polvo interestelar, puede que ahora te estés preguntando si realmente necesitas una distancia focal tan larga para practicar astrofotografía. Pero entonces, si no es necesaria la utilización de una distancia focal tan larga, ¿por qué se utilizan habitualmente telescopios en astronomía e incluso en astrofotografía? El uso del telescopio en astronomía observacional es esencial, no por su capacidad de aumento, sino por su capacidad de recolección de luz. La capacidad máxima de aumento de un telescopio se utiliza casi de forma exclusiva en astrofotografía planetaria, donde sí que necesitamos emplear distancias focales muy altas para llegar a capturar los pequeños detalles de las superficies planetarias. Pero dejando a un lado la rama planetaria, la única función que tiene un telescopio en astronomía de cielo profundo es su capacidad de captación de luz. El ojo humano está diseñado para observación diurna y en condiciones de poca luz su visión es muy pobre, simplemente no está preparado para ello y por eso no podemos observar los objetos del universo por nosotros mismos. Un telescopio, en cambio, en función de su diámetro y de su tamaño, funciona como un tragaluz capaz de multiplicar exponencialmente la capacidad de nuestros ojos para captar la luz del universo. Un telescopio permite a nuestros ojos captar una mayor cantidad de luz que la que pueden captar de forma natural, y esto nos permite, ahora sí, llegar a observar la débil luz de los objetos del universo. Por eso, en astronomía observacional de cielo profundo se utilizan telescopios muy luminosos, f4 o f6, a bajos aumentos. Este mismo concepto se aplica al mundo de la fotografía, con la gran diferencia de que nuestras cámaras de fotos sí están preparadas para observar los objetos del universo y no solamente eso, también pueden acumular luz, sumarla. Así que en astrofotografía, si en muchas ocasiones no necesitamos utilizar distancias focales demasiado largas y solamente debemos preocuparnos de captar la mayor cantidad de luz que proviene del universo, lo que necesitamos es, efectivamente, un lote de objetivos lo más luminosos posible que nos cubran una distancia focal comprendida entre aproximadamente los 50 y los 300 milímetros. Cuando practicamos astrofotografía en este rango de distancias focales se la suele catalogar como astrofotografía de gran campo. El concepto y las técnicas empleadas en este tipo de astrofotografía son muy similares a las utilizadas en astrofotografía con distancias focales más largas, pero la utilización de estas distancias focales cortas nos aportan una serie de ventajas, como por ejemplo una mayor creatividad a la hora de componer imágenes con diferentes objetos del universo, cuando con focales largas lo habitual es centrarse únicamente en un objeto. La utilización de distancias focales cortas también nos facilita muchísimo el trabajo de campo, ya no necesitamos equipos súper precisos, grandes y pesados que transportar al campo. Con una simple montura Star Tracker, nuestra cámara de fotos y nuestros objetivos fotográficos podremos practicar astrofotografía con garantías de éxito.
una distancia de 50 mm es una de las más versátiles y sorprendentes que podemos encontrar para astrofotografía. Hablamos de objetivos económicos y con grandes aperturas. Es sencillo encontrar este tipo de objetivos a precios interesantes con aperturas entre f1.8 y f1.4. Esta distancia focal además nos permite fotografiar constelaciones completas con todos los objetos que se encuentran dentro de ellas, o componer imágenes de campo muy amplio encuadrando varios objetos en la misma fotografía. Es también una distancia focal lo suficientemente larga como para llegar a capturar detalles en algunos de los objetos astronómicos más grandes que podemos fotografiar, pero a la vez también lo suficientemente corta como para poder hacer exposiciones muy largas sin que las pequeñas imprecisiones de seguimiento de nuestra montura Star Tracker se vean en las imágenes. Estas largas exposiciones junto con su amplia apertura nos permite capturar un montón de luz en el fondo del cielo y de esta forma conseguir fotografiar de forma sencilla la débil nebulosidad que suele haber en todo el fondo del universo. Por otro lado, distancias focales entre 90 y 100 milímetros podemos encontrarlas también de una forma más o menos sencilla y económica en aperturas entre f2 y f2.8. Los objetivos macro se mueven habitualmente dentro de estas distancias focales y además son objetivos con una calidad óptica muy alta, perfectamente aptos para practicar astrofotografía. En estas distancias focales ya no podremos encuadrar regiones tan amplias del cielo, tendremos que centrarnos en grandes extensiones de nebulosas o componer imágenes con varios objetos dentro de la misma fotografía. Y de los 90 o 100 milímetros ya saltamos al mundo de los teleobjetivos. Teleobjetivos 70-200 o 70-300 nos van a dar el rango de focales necesario para poder abarcar regiones más amplias del cielo si queremos componer imágenes de esta manera, o para centrarnos en objetos de una forma más concreta si es lo que estamos buscando. Como hemos visto, encontrar aperturas amplias en objetivos de distancias focales más bajas es algo relativamente sencillo y económico. Sin embargo, cuando hablamos de teleobjetivos de distancias focales más largas, 200 o 300 milímetros, y buscamos grandes aperturas, aquí el precio se dispara. Son instrumentos caros. Para cualquier tipo de distancia focal, pero especialmente para las distancias focales más largas, debemos tener presente el mercado de objetivos analógicos de segunda mano, es decir, objetivos con enfoque y diafragma manuales. Los objetivos analógicos además tienen la particularidad de estar diseñados para las antiguas cámaras de película de 35 milímetros, es decir, equivalente al full frame de hoy en día, por lo que cualquier objetivo analógico nos va a dar completa cobertura sea cual sea el tamaño de nuestro sensor. Y por último, aunque siempre hay excepciones, los objetivos analógicos se diseñaron y se fabricaron en una época en la que la fotografía era una profesión para unos y una afición muy cara para otros, por lo que muchos objetivos tienen una calidad altísima y grandes aperturas. Hoy en día podemos encontrar esas lentes de alta calidad a precios bajísimos, por lo que son una excelente opción a la hora de practicar astrofotografía. Vale, pero entonces, si volvemos al principio cuando hemos dicho que no es necesaria la utilización de un telescopio para practicar astrofotografía, ¿por qué hay gente que practica astrofotografía a través de telescopio? Aunque hemos visto que un lote de objetivos que nos cubra una distancia focal entre 50 y 300 milímetros nos van a permitir fotografiar multitud de objetos y composiciones en astrofotografía, sí que es cierto que un telescopio de 500 o 600 milímetros nos va a permitir llegar a obtener detalles muy finos de los objetos más pequeños del universo. Esto es simplemente inaccesible para distancias focales más cortas. Sin embargo, a estas distancias focales todo se vuelve mucho más complejo. Tenemos que hacer un equilibrado muy preciso, una alineación polar muy meticulosa, y aún así los tiempos de exposición máximos que podremos utilizar serán mucho más cortos que los que podemos emplear con distancias focales más cortas. Con focales largas debemos estar encima del proceso de astrofotografía porque ahora sí, los pequeños errores de seguimiento se van a ver en nuestras imágenes. Manejar distancias focales largas es posible, pero tiene su complejidad y exige experiencia, por lo que lo ideal cuando nos estemos iniciando es empezar por las distancias focales más cortas hasta conseguir la experiencia necesaria para dar el salto a la utilización de telescopios en astrofotografía.
Como has visto, la utilización de distancias focales más cortas cuando te estés iniciando en astrofotografía será perfecta para llegar a conseguir la experiencia necesaria y te servirán como un trampolín para dar el salto a las focales más largas cuando estés preparado. Y amigos, ahora sí, hasta aquí llega el vídeo de esta semana. Si te ha gustado lo que has visto y te gusta la fotografía natural en su sentido más amplio, puedes suscribirte si todavía no lo has hecho pinchando aquí mismo. No olvides activar la campanita. Por aquí te dejo otro vídeo que posiblemente te sea de interés y nos vemos el domingo que viene con un nuevo vídeo sobre fotografía y naturaleza aquí en Natural Portraits. ¡Adiós!